En un momento algo pasó, algo cambió, algo drásticamente. Fue muy diferente, una experiencia que nunca había vivido y me cuesta describir. Como una mezcla de sensaciones, de procesos. Algo se estuviera formateando o estuviera cambiando. Y después sentí la presencia. Todo pasa en el momento justo que tiene que pasar. Y pues de esta forma ya empecé contándoles un poco de mi vida cuando era más pequeño. Y pues para el que no ha visto los comienzos de mi historia se los dejaré aquí arribita. Y ahora voy a pasar a contarles la historia que en sí me hizo abrir este canal y me hizo empezar con esta travesía. Y por medio de ella quiero que se den cuenta que a veces en los lugares menos esperados suceden las cosas más maravillosas. Entonces todo empieza hace como unos 3 meses, cuando yo empecé a trabajar como inspector de obra. Entonces pues por mis antecedentes que les comenté en el anterior video, pues eso no le hizo bien a mi salud. Y me enfermé, me dio una gripa, con algo que era que no podía respirar bien, se me dificultaba bastante. Entonces digamos que esos síntomas me empezaron un martes, exactamente. Y hasta el sábado decidí ir al hospital porque prioricé el dinero por encima de mi salud y mi bienestar. Cosa de la que me arrepiento ahora porque ante todo lo primordial es tener buena salud antes de cualquier cosa. Entonces cuando fui al médico ya era porque me sentía muy mal. Y una persona normal satura 90, yo estaba saturando 76 creo aproximadamente. Entonces estaba bastante saturado, sin embargo yo podía andar bien, podía moverme. En términos generales yo llegué solo a la clínica donde me atendieron, aunque ya me costó respirar. Entonces al ver esa saturación, claro, los médicos se alarmaron y me atendieron rápidamente. Y pues yo me acuerdo que el primer día estando en el hospital, yo pensé que por ahí me quedaba en él unos 2 días máximo. No creía que estaba tan mal. Y pues en lo que más pensaba era en no faltar al trabajo. Uno a veces solo se centra en el dinero, en que quiero dinero, quiero producir. Y deja de lado cosas más importantes. Entonces en mi caso yo quería recuperarme lo más rápido posible. Y bueno, después como de 2 días supe que tenía neumonía. Entonces pues yo con los antecedentes que tenía y con neumonía, pues la cosa no pintaba nada bien porque era algo bastante complejo y difícil de manejar en mis condiciones. Al principio me pusieron en una sala como de observación, en donde dentro de un cuarto habían como 9 camillas más. Era un espacio muy reducido, entonces hacía bastante calor. Pues estaba rodeado de varios pacientes con distintas molestias o patologías. Y pues la camilla que le asignan a uno es muy pequeña, literalmente tú tienes que estar muy recto, no te puedes mover demasiado porque la camilla es muy angosta, no es ancha, lo cual dificulta mucho las cosas a la hora de quererse acomodar o cambiar de posición, porque el espacio en general es bastante reducido. Ahí pues los días eran bastante largos, como estaba en un lugar demasiado caluroso, entonces estaba tomando aproximadamente como 2 litros de agua al día y pues no tenía demasiadas cosas por hacer. Era un lugar que no tenía acceso a internet, entonces pues no podía estar pegado como lo hace uno continuamente a las redes sociales. Tampoco había televisor para mirar, además de ver a otros pacientes y las distintas historias que se podían observar a simple vista, esas situaciones complejas por las que tenían que pasar. Entonces empecé a decirle a mis papás que me llevaran sopas de letras, que me llevaran una libreta para poder hacer algo diferente. Pues recuerdo que lo primero que empecé a hacer fue a meditar. Empecé a cerrar mis ojos y a hacer respiración profunda, que es la respiración que se hace diafragmal,
inflando tu estómago y soltando el aire. Yo, sin ver nunca en mi vida un video de meditación, pues lo empecé a poner en práctica yo solo. Entonces hacía respiraciones profundas y cerraba los ojos y trataba de concentrarme. ¿Por qué lo hacía? Porque veía cosas fuertes, veía como la gente sufría, veía situaciones, por decirlo así, muy tristes y complejas, en donde los pacientes ya sabían que les quedaba pocos días o horas de vida. Eran situaciones que de cierta forma trataba de evitar porque me daba tristeza. Entonces cerraba mis ojos y hacía la respiración profunda y trataba de concentrarme lo más que podía simplemente en mi respiración, sin tratar de pensar en nada. Después fui pensando en paisajes y lugares que me agradaban y distraerme de cierta forma, y pues no creen lo que me ayudó para sentirme más en paz y estar mucho mejor. También lo hacía escuchando música y trataba de expresar en mi mente, mediante imágenes que imaginaba, pues la música que escuchaba. Cada vibración, cada tonalidad, trataba de imaginármela en mi mente y meterme en esa situación, porque la mente es muy poderosa y me ayudó demasiado en ese lugar. Pero después de hacer tanta meditación, tantas sopas de letras, tantos crucigramas, de dibujar, me acuerdo que en un momento, exactamente al tercer día, algo pasó, algo cambió, algo drásticamente. Fue muy diferente, una experiencia que nunca había vivido y me cuesta describir. Entonces voy a tratar de explicarla de la mejor manera. En ese tercer día, como aproximadamente en horas de la tarde, sentí como que me dieran un reseteo a mi cerebro, o algo se estuviera formateando o estuviera cambiando, como una mezcla de sensaciones, de procesos que no puedo describir exactamente. Y después sentí una paz inmensa, una felicidad arrolladora. Sentí la presencia de Dios verdaderamente, como nunca la había sentido antes en mi vida. Y lo primero que me di cuenta es que Él de alguna forma me había quitado todas las inseguridades, todas esas barreras que me ponía. Además había cambiado mi lenguaje. Ya no podía decir cosas negativas, ya no podía decir mentiras. Entonces mi lenguaje cambió drásticamente y la forma de actuar mía también. Mi lema era que yo decía que mi superpoder ahora era ser sincero y decir siempre la verdad. De alguna forma u otra me sentí la persona más segura del mundo. Tantas inseguridades que uno va creando en su vida se desaparecieron. Me sentía la persona más confiada y segura del mundo. Créeme que no es tan fácil de decirlo, sino es más bien una sensación que se siente, pero de un momento a otro cambió todo mi chip y pude ver con claridad, pude sentirme muy feliz, demasiado. Y si cualquier persona me pregunta cuál es el momento más feliz de tu vida, yo sin ninguna duda y sin pensarlo mucho voy a decir, cuando estaba en esa clínica, el tercer día en esa clínica fue el momento más feliz de mi vida. Nunca me había sentido tan lleno, tan completo, tan feliz. ¿Por qué? Porque te lo resumo así. Dios en ese momento me dio la felicidad verdadera, la felicidad que no depende de nada material, de nada externo a mí, sino está dentro de mí mismo. Esa es la felicidad más grande que uno puede llegar a aspirar a conseguir en su vida. Y Él me la dio estando en una habitación, en una camilla, de forma inesperada,